¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos un tema nuevo para ver, que es el de ciudadanía y acceso a derechos, que está dentro de la unidad 4 y que se relaciona directamente con lo que vimos de movimientos sociales. Em, Les dejé de nuevo un PowerPoint con eh, los ejes principales, con digamos, con un punteo de los ejes principales de la discusión de ciudadanía y acceso a derechos, de las tensiones que implica el análisis de la ciudadanía eh, con, digamos, lo que vamos a ver hoy, eh, porque me resulta más fácil subir por un lado el PowerPoint y por el otro lado la filmación. Tardo mucho en grabar sobre el PowerPoint, que mi computadora logre editar, subir, digamos, la filmación, y después son horas para subirlo al campus, así que me resulta más cómodo esta modalidad. Bueno, como no he tenido comentarios de ustedes, no sé si a ustedes les sirve más o no. Bien, el material que tienen para leer es un apunte que fui preparando, fui completando hace bastante tiempo, que en realidad nace, y como les puse ahí en una nota al pie, nace también del seminario del doctorado de Flaxo en sociología, eh, y que digamos, empezó con un trabajo que hicimos hace años con dos compañeros encargados por el doctor Garretón, respecto de una de las temáticas. Entonces sigue ese tipo de organización, y después, digamos, yo lo fui reformulando eh, de acuerdo a cuáles eran los objetivos de la Cátedra de Problemas Sociales Latinoamericanos, y lo fui completando con otros materiales eh, bueno, que dieron como resultado estos apuntes y reflexiones sobre ciudadanía y acceso a derechos. Eh, y bueno, lo primero es bueno, plantear el concepto de ciudadanía, plantear que el concepto de ciudadanía es uno de los más debatidos dentro de las ciencias sociales, y que digamos, a nivel, digamos, para acordar un tipo de definición, lo que entendemos por ciudadanía el conjunto de prácticas que definen a una persona como miembro de pleno derecho dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, dentro de una organización social. Es decir, que por ciudadano entendemos a la persona que es considerada miembro pleno, y por eso tiene acceso pleno a los diferentes derechos conquistados históricamente dentro de esa organización social o dentro de esa comunidad. Los debates que se proponen en las ciencias sociales respecto del concepto de ciudadanía son debates que tienen que ver, y que vamos a ir desarrollando, que tienen que ver fundamentalmente con cuáles son digamos, las dimensiones que abarca el concepto de ciudadanía, las dimensiones de análisis que abarca el concepto de ciudadanía, cuáles son los contenidos que se incluyen dentro de ese acceso a derechos que están incluidos dentro de la definición, y en los debates fundamentalmente los que se producen a partir eh, de los cuestionamientos que hace al concepto tradicional de ciudadanía, que comienzan con el materialismo histórico, pero que después sigue, que son debates que se dan dentro de la teoría social, también digamos, centrándose en cuáles son las condiciones objetivas para el acceso a derechos, y cuáles son las condiciones subjetivas necesarias para el acceso a derechos. Una de las cuestiones que nosotros trabajamos es cómo
el concepto de ciudadanía es recuperado y forma parte del ideario de la modernidad, es decir, cómo lo discutimos a partir eh, de ese ideario de la modernidad y, digamos, hacemos un breve recorrido histórico del derrotero de ese concepto de ciudadanía, tanto desde las visiones, digamos, de la teoría liberal clásica, como de las posteriores críticas que hace la teoría social, desde una visión eurocéntrica y desde la perspectiva de América Latina. Digamos, es un concepto, como les pongo en el apunte, que da cuenta de luchas, de resistencias y que en su historización podemos encontrar, y bueno, es lo que intentamos seguir, qué tipo de lucha se expresa el acceso a derechos en determinados momentos históricos, pero asociado al ideario de la modernidad, digamos, estas luchas van a estar en relación digamos, con cómo se va produciendo la expansión del modo de producción capitalista como modo de producción hegemónico bueno, y a las relaciones que se van estableciendo dentro de ese modo de producción y a cómo se va organizando la relación entre las diferentes instancias de la estatalidad con, digamos, con la organización social, con el tejido social, en lo que en los textos clásicos aparece como esta relación Estado-sociedad, ¿sí? Pero que nosotros vemos que, digamos, que es inherente a la conformación del Estado moderno y que ahora vamos a ver qué discusiones se plantea el Estado moderno en su formación, que, que va a atravesar este concepto de ciudadanía, ¿no? Bien. Digamos, el primer momento donde podemos identificar un claro concepto de ciudadanía se remonta al concepto que tenían las ciudades-estado griegas, es decir, que se remonta a Grecia, donde la categoría estaba reservada, la categoría de ciudadano estaba reservada exclusivamente para los nativos de la ciudad-estado que habían logrado salir de la esfera de eloicos, es decir, de la esfera de lo económico, de la esfera de la privación. Piensen que para los griegos, esto ya lo habíamos trabajado en sociología y seguramente lo trabajaron en filosofía, la esfera de la reproducción de la vida, la esfera de la economía es considerada la esfera de la privación, ¿sí? Ese ámbito donde todos los días hay que producir y reproducir y que, digamos, por lo tanto, para los griegos, solamente quienes podían superar esa esfera, es decir, que salían de las necesidades económicas, eran considerados ciudadanos, ¿no? Es decir, quienes habían salido de la esfera de la privación, de la esfera de lo doméstico, eloicos como lo doméstico, ¿no? Eso, digamos, el ser considerado ciudadano permitía el acceso a derechos de tipo político, es decir, a poder definir y decidir, intervenir dentro de lo que era la toma de decisiones comunitarias, es decir, participar de la toma de decisiones de la polis. Entonces, bueno, ahí yo les había puesto que el objeto de la ciudadanía es el demos, el pueblo, demos considerado como colectivo orgánico, como
ese colectivo que estaba constituido exclusivamente por los ciudadanos, es decir, el pueblo está constituido orgánicamente, exclusivamente por quienes pudieron pudieron salir de la esfera de la privación, de la esfera de lo doméstico, de la esfera de la necesidad de reproducir continuamente la subsistencia. Y digamos, el sujeto entonces es ese, el sujeto es ese demos, y el objeto de la ciudadanía es poder participar en la toma de decisiones comunitarias, es decir, la participación política. Este concepto de ciudadanía que va a ser, ¿se acuerdan que vimos en sociología cómo hay una recuperación de los textos de la antigüedad griega? Van a ser recuperados en el Renacimiento, ¿no? Con esta idea de recuperación de los textos clásicos, y este concepto de ciudadanía es el que va a sentar las bases de esa discusión que se da respecto de qué es lo que se entiende por ciudadanía en la modernidad, es decir, en el ideario de modernidad. Esto, bueno, yo les puse en el apunte que tiene que ver con la discusión de tres cuestiones que van a atravesar la discusión del concepto de la ciudadanía. Una es también algo que vimos ya en sociología, que es la conformación del Estado-Nación, es decir, ese nuevo cometido del Estado que vimos con Duvier-Ariès, la conformación del Estado-Nación, la conformación de perros y alguien tocando la puerta. La necesidad de organizar nuevas instituciones, es decir, un nuevo entramado institucional que forma parte de ese nuevo cometido del Estado, de la unificación política, de una organización política sobre un territorio. Esta condición del nacimiento del Estado-Nación, que como vimos implicaba la concentración de recursos de diferente tipo, recursos económicos, recursos políticos, recursos de administración, de concentración de la violencia física y de la violencia simbólica sobre un territorio. El segundo problema que tiene que enfrentar el concepto de ciudadanía, yo lo puse acá en el apunte, que es el tema del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hay una recuperación de los textos clásicos, piensen que la dimensión de, digamos, de la nueva organización del Estado difería en extensión y en cantidad de habitantes respecto de lo que era la polis griega. Entonces comienza a discutirse el tema de la representación, o de cómo es posible articular esta idea de república y la tensión entre la consideración de la igualdad ante la ley, es decir, lo que se conoce como isonomía, que tiene que ver con lo jurídico, con lo formal, y las posibilidades de intervención directa dentro de la comunidad, es decir, y el contexto de igualdad dentro de y de representación dentro de posibilidades de intervención en la toma de decisiones comunitarias dentro de lo que eran las monarquías absolutas, que son la expresión política de esta primera organización del Estado-Nación. Y el tercer problema, que yo les punteo acá en el apunte, es el problema de la consideración que viene de la idea cristiana, de la idea de la Iglesia Católica, de la dignidad del hombre y del humanismo, que viene del cristianismo y que concibe a todos como todos los hombres hermanados, a todos los hombres iguales ante los ojos de Dios, hermanados en esa única paternidad, ¿no? Entonces, bueno, acá yo les había puesto una cita que se las voy a leer. Dice: el principio de la ciudadanía moderna, fundado sobre la idea de la humanidad, enfrentó muchas dificultades para su aplicación. La primera se refiere al tamaño de las repúblicas modernas, que impide el ejercicio directo del poder por el ciudadano, era lo que comentábamos recién. El Estado se destaca de la sociedad civil, el poder no puede ya ser ejercido por todos.
Para evitar el despotismo, el principio republicano consagra la idea del control popular por sufragio universal, inspirándose en la visión del soberano popular defendida por Rousseau. De acuerdo con la doctrina de la representación fundada en la soberanía popular, el origen y fin de toda soberanía se encuentra en el pueblo. El ciudadano no puede ejercer ya en persona el poder, pero escoge con su voto a sus representantes. Este principio se universalizó, pero sufrió algunos periodos de derogación, como las llamadas democracia censaria, reservada exclusivamente a los propietarios. Cuando, cuando se produce la organización del Estado-Nación y, lo primero que aparece es el concepto de ciudadanía asociado a un concepto de nacionalidad, es decir, que de nuevo volvemos a el ciudadano es el nativo, el ciudadano es el habitante, el nacido en determinada nación, cuyos derechos van a estar garantizados por esto que se conoce como la Carta Magna o la Constitución, en principio estas primeras constituciones, estas primeras cartas magnas reconocen el derecho a esa participación, pero exclusivamente de los propietarios. Es decir, que de nuevo asociado a quienes pueden demostrar que salen de la esfera de la necesidad o eran bastante pocos, bastante acotados, quienes eran considerados ciudadanos. Si ustedes leyeron algo de historia argentina, esto de el pueblo quiere saber de qué se trata, o estas cosas que aparecen en los libros de historia, en el recuento de la Revolución de Mayo y posteriormente en la participación en diferentes luchas y resistencias, quiénes son los que participan políticamente, quiénes son considerados los vecinos, el ciudadano, el vecino considerado el ciudadano legítimo que puede participar políticamente, bueno, es bastante acotado, está restringido a hombres en general blancos, propietarios, mayores de edad, etcétera, etcétera. Es decir, se está hablando por eso habla de una ciudadanía censaria, es decir, no todos son los que participan, no todos son los que pueden participar, no todos son los que tienen ese acceso a ser considerados ciudadanos, ¿no? En el desarrollo histórico de ese acceso a derechos dentro de la modernidad, lo que tenemos es diferentes momentos que, como les decía, cada uno de los momentos históricos va a dar cuenta de determinadas luchas y resistencias. Un primer momento es, la lucha liberal, la lucha liberal burguesa, la lucha liberal, la lucha de la burguesía contra el antiguo régimen que va a tensionar para el acceso a lo que son los derechos civiles, es decir, asociados a los derechos individuales, a la igualdad, al derecho a la propiedad, el derecho a la vida, al derecho... Corre. El derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, ¿sí? Es decir, todos asociados a condiciones individuales, ¿sí? Por eso, propiedad individual, o propiedad privada, libertad, igualdad, el libre desplazamiento, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a la vida, que
vimos cuando estudiamos contractualismo, cómo está asociado digamos, a las ideas, a los teóricos del contractualismo, este debate, vimos cómo eran estos derechos los que estaban que se intentaban garantizar o los que se acordaban a partir de esta metáfora del contrato o esta idea del contrato, que es lo que aparece. Perdón. Digamos, esos serían los primeros, la primera tensión que es entre la burguesía, que es la que detenta la propiedad privada la propiedad de los medios de producción en defensa de sus propios intereses de clase, en discusión con la aristocracia, en discusión con el antiguo régimen y con, digamos, estas luchas por acceder a derechos que estaban restringidos hasta ese momento. Digamos, dentro de la misma lucha, más avanzado en el tiempo, lo que vamos a encontrar es, digamos, una vez garantizados estos derechos, la segunda tensión o las segundas luchas van a establecerse para conseguir lo que es la posibilidad de intervenir en las decisiones políticas y, por lo tanto, el acceso a derechos políticos, el derecho a la reunión, el derecho a participar en las decisiones políticas, a la participación política y a la participación electoral, ¿sí? Que van a ir avanzando. Entonces, digamos, esto es como un primer momento de luchas que son encarnadas fundamentalmente por la burguesía, ¿sí? Y que donde lo que se considera es que el sujeto de la ciudadanía es el individuo, este hombre que está, digamos, desligado, desgajado de esos lazos comunitarios, es decir, en la modernidad, cuando declina esta idea de individuo. Por lo tanto, el sujeto de la ciudadanía es el individuo y el objeto de la ciudadanía es la representación política. Ya no hay digamos, una democracia directa, sino que lo que se plantea es la representación política de todos y cada uno de los ciudadanos. Digamos, esto lo vemos claro en lo que son todos los desarrollos de los teóricos contractualistas que vimos cuatrimestre pasado, bueno, cuando hayan cursado sociología, ¿no? Centrado en la defensa de los derechos individuales frente a el avance del Estado. Piensen en estas monarquías absolutistas y los diferentes contractualistas que vimos y cómo iba variando este concepto de derechos y de contrato, del contrato de sujeción al contrato de asociación, a medida que se iban produciendo la lucha de la burguesía, ¿no? Lo que rompe, y acá es importante porque que recuerden las discusiones que dimos en sociología, los debates que dimos en sociología, lo que viene a romper con esta idea de la igualdad ante la ley, esta idea de isonomía, es justamente el discurso de las ciencias sociales y principalmente, digamos, el análisis que hace el materialismo histórico respecto del concepto de ciudadanía o del concepto de población o del concepto de esta igualdad formal o igualdad jurídica, ¿no? Primero, bueno, ya lo vimos, pero las ciencias sociales, fundamentalmente la sociología, va a romper con este discurso de la sociedad conformada por individuos que se asocian libremente, es decir, con la explicación del contractualismo. Van a plantear
se va a plantear una idea totalmente diferente de cómo es digamos, la constitución de la sociedad, de cómo son las relaciones adentro de la organización social, que es lo que va a discutir todo este tipo, se me trabó la cámara, va a discutir